Buenas noches a todos los que están presentes en la distancia. Bienvenidos a su casa. Yo soy Luis Guzmán de María Goretti, acuérdense. Y me da mucho gusto el poder compartir con ustedes la presentación de hoy, que es precisamente acerca de uno de los ritos más importantes que tiene que ver con el rito de envío, y es el rito de elección, que precisamente en nuestra diócesis, la arquidiócesis de Atlanta, se celebrará el día 20 de febrero, febrero 20. Ya diremos exactamente en qué va a consistir, cómo va a ser. La idea es llevarlos a ustedes que son parte de esa formación para nuestra comunidad que quiere completar sus sacramentos o tener y vivir sus sacramentos. Esto es muy importante, que nosotros podamos transmitir la importancia de este proceso, que como ustedes bien saben, no es un programa, sino es un proceso que no tiene, por así decirlo, fin, es permanente, es un proceso de conversión continua. Si les parece bien, entonces vamos a empezar como todas las cosas que hay que empezar en esta vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que nos envíes la luz de tu Espíritu para que ilumine nuestro conocimiento y tengamos la sabiduría de cómo hacer tu voluntad, de cómo ser feliz a pesar de. Ayúdanos, Señor, para que entendiendo tu palabra, la podamos poner en práctica, haciendo felices a los demás sin esperar nada a cambio. Y esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina con nosotros por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y termino la oración precisamente con esta frase que está antes del numeral de nuestro manual de Rica 118, que dice: tus caminos, oh Señor, son de amor y verdad para aquellos que guardan tus mandamientos. Pero ¿cuáles son esos caminos? Por ahí vamos a empezar. Tenemos que entender que precisamente el camino del catecúmeno, candidato, como ven ustedes en este dibujo, tiene que pasar por varios momentos y varias puertas. Pero antes de esto, ¿a quién está dirigido este proceso? Está dirigido a niños mayores de 8 años, no bautizados, a adultos mayores de 18 años, no bautizados, a bautizados católicos, pero que nunca fueron catequizados y nunca, por consiguiente, hasta ahora han recibido su primera comunión y o su confirmación. También está para los no cristianos que vienen de otras religiones no cristianas, ya sean musulmanes, judíos, budistas, etc. Y también para los cristianos de otras religiones protestantes cristianas bautizadas, pero que no han recibido plenamente la comunión con la Iglesia Católica y quieren hacerlo. Tiene 4 momentos importantes. El primer momento es el momento que se llama también de precatecumenado o preguntas, que más o menos lo aterrizamos o llega al momento del rito de aceptación que se hace normalmente en nuestras parroquias, y es precisamente cuando a los catecúmenos se les unge con el aceite de los catecúmenos y se les marca con la cruz por sus padrinos en distintas partes de su cuerpo. Y a los candidatos se les recuerda también esta marca por sus padrinos, marcándolos en distintas partes del cuerpo. El segundo momento es el catecumenado, que propiamente es
la evangelización, que va a culminar cuando llegue el momento por el cual vamos a hablar hoy, que es el rito de elección, y que es cuando verdaderamente empieza la catequesis. Y el siguiente momento, pasando este rito, es el momento de purificación e iluminación, que lo óptimo es que coincida con la cuaresma, ¿verdad? El momento de purificación, iluminación, para llegar a la tercera puerta o al tercer rito importante, al tercer grupo de ritos, que son los ritos de iniciación. Los ritos de iniciación tienen que ver los varios aspectos y sobre todo llegar al momento culminante, que si coincide con la vigilia pascual, es cuando recibirán sus sacramentos. Pasando por esa parte, entonces sigue el cuarto momento importante que muchas parroquias están pasando o dando por visto y no lo hacen. Es el que se llama el momento o la etapa de mistagogia, es decir, del conocimiento, de la reflexión y la meditación de todo lo que hemos pasado, sobre todo al recibir los sacramentos. Por eso es muy importante. Y podemos llegar hasta el momento en que ya pasamos por la cuarta puerta, que es para el discipulado, ya cuando nos consideramos verdaderamente católicos. Tenemos que estar claros siempre para cuando vamos a tratar de entender el cómo participar en los ritos como los que estamos dirigiéndolo, como los que estamos coordinándolo, les recuerdo siempre tener su manual del rito de iniciación cristiana para adultos. Nos voy a referir a este manual que está próximo a revisarse, por cierto, pero que vamos a referirnos con sus numerales de cada párrafo para que nos vayamos viendo. Si ustedes no tienen, algunos de ustedes no tienen este manual, la recomendación inmediata es que ustedes tengan el manual. Es muy importante que lo tengan y que sepan cómo usar el libro. Hay que leer desde el principio el índice del contenido, es decir, en qué partes están cada parte. Yo le hice unos separadores, como pueden verlo ahí, ¿verdad? No los tiene, pero tú también los puedes hacer para más fácilmente encontrar el momento o el rito o la liturgia del rito que sea más rápido, pero no es necesario. Está también, que normalmente no lo leen muchos, la introducción, que es donde nos explican precisamente todo el proceso. Así como cada nota explicatoria que hay en la parte inferior siempre de las hojas con observaciones con numeritos en el texto. También tenemos que entender bien todas las instrucciones que se nos dan como instrucciones. Una cosa es una instrucción, otra cosa es la explicación de cada rito y otra cosa es la liturgia de cada rito. Muchos de los ritos vamos a encontrar que tienen opciones. Hay unas preferentes que siempre serán numeradas con la letra A, y luego hay otras que siguen, que es la B, C, etc. Y también vamos a ver, de acuerdo al contenido, que habrá ritos opcionales, los cuales podrán ser combinados o individuales. Entonces, vamos a también tener, para poder entender cada rito, hay que entender para quiénes son los ritos. Por eso es importante saber cómo identificar a los participantes. Cuando una persona llega con nosotros para averiguar, para preguntar cómo se puede obtener sus sacramentos, se le debe considerar un simpatizante. Cuando ya es aceptado, en el momento la primera puerta que vimos hace un momento,
entra por el rito de aceptación, que eso se hace en la parroquia, sobre todo si no es bautizado, se le considera catecúmeno. Si ya es bautizado, se le considera candidato. Cuando pasa la siguiente puerta, que es la que vamos a hablar hoy, que es cuando llegamos al rito de elección y reciben la bendición y la confirmación de su elección por parte del obispo, se consideran sobre todo a los catecúmenos elegidos. De eso vamos a hablar principalmente hoy. Los candidatos ya al ser bautizados ya fueron elegidos y ya están aceptados por la iglesia. También tenemos que entender los que son los conversos, que son los que vienen principalmente de religiones no católicas, no cristianas, mejor dicho. Y el último término que tal vez no lo hayas oído muy seguido, o a lo mejor lo has oído y no has entendido, es el de neófito. Neófito es el término que se le da al participante catecúmeno que fue elegido y que ya fue bautizado. ¿Se dan cuenta? O sea, en el momento de que ya son bautizados los elegidos, dejan de ser elegidos y se convierten en neófitos. ¿Qué quiere decir neófito? Un nuevo católico. Nuevecito es lo que quiere decir neófito. Fíjense que para entender bien la lección, deberíamos de poder contestarnos a estas preguntas. ¿Qué significa ser elegido? ¿Y qué piensas cuando has sido escogido? ¿O cuáles fueron las circunstancias para que te escogieran? ¿Qué significó para ti? Porque lo que vamos a hablar hoy específicamente es de este rito de elección, cómo llegar a él, cómo motivar a los que están participando, catecúmenos y candidatos, para que estén con la sorpresa y curiosidad de saber de qué se va a tratar y qué es. Pero tú sabes lo que significa ser elegido. Tal vez no te lo hayas preguntado, pero sí sabes que te han elegido para un puesto en el trabajo, para una nueva responsabilidad. Por eso de ahí piensa cuando has sido escogido para algo. En la escuela, en el trabajo, en la familia inclusive. Muchas veces en la familia también podemos ser escogidos o elegidos para representar a la familia en alguna situación familiar, en algún evento o en algún problema también. Por eso tenemos que tener claro cuáles son las circunstancias y lo que significó para mí. Pero lo más importante es contestarte a esta pregunta. ¿Qué significa el ser elegido o escogido por Dios? Yo quisiera que ahí en el chat me pusiera alguien alguna respuesta, ¿verdad? O sea, para ustedes, ¿qué significa haber sido elegidos por Dios para este compromiso, para esta responsabilidad que tienes de acompañar, de dirigir y de dar ejemplo a los que quieren recibir o completar sus sacramentos? Estoy dando un minuto o dos para ver si ponen alguna respuesta. Aún no veo ninguna respuesta en el chat, algún mensaje. O no sabes por qué has sido elegido por Dios. Eso sería también. Porque creo que debes de estar de acuerdo conmigo en que aunque tú hayas levantado la mano, de hecho, Dios te eligió a ti en ese momento. Ok, ya tengo uno, dice, es un llamado de Dios para seguir o empezar a evangelizar a otros. Ok, ¿alguna otra idea de los que nos acompañan?
A nadie se le ocurre nada. ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas cuando te escogieron? Cuando fuiste elegido. Tengo otra respuesta. Dice, para mí es un privilegio ser elegida por Dios. Eso es un significado importante, el privilegio. Me motiva a ser mejor persona, me hace sentirme especial y con una responsabilidad muy grande que me invita a ser un claro ejemplo de mi Señor. Eso es muy importante. No perder de vista que somos la imagen de Dios para los que nos estamos llevándolos por el camino de la fe. Fíjate qué importante, como catequistas, tienes que entender que tú eres imagen de Dios en Cristo. Es decir, quien te ve a ti debe de ver a Cristo. Bueno, ahí si alguien más tiene, lo pone. Vamos a continuar. ¿Por qué sentirnos elegidos por Dios? Bueno, precisamente en nuestra historia de salvación, en nuestras sagradas escrituras, tenemos muchos ejemplos de ese momento en que Dios eligió, llamó o de alguna manera escogió a muchos personajes de nuestra historia de salvación. Por ejemplo, no lo voy a leer todo, pero ahí en Génesis capítulo 1 del 26 al 31, lo más importante es cuando empieza diciendo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, sobre las bestias salvajes y los reptiles de la tierra. Y entonces creó Dios a los seres humanos, a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y mujer los creó, y los bendijo Dios diciéndoles, crezcan y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven por la tierra. Y añadió, les entrego también todas las plantas que existen sobre la tierra y tienen semilla para ser sembradas, y todos los árboles que producen frutos con su semilla les servirán de alimento. Y les entrego a todos los animales del campo, a las aves del cielo y a todos los seres vivos que se mueven por la tierra. Les doy como alimento toda clase de hierba verde. Y así fue. Y vio entonces Dios todo lo que había hecho y vio que todo era muy bueno. Y así pasó la tarde de ese primer día y la mañana del día sexto. Palabra de Dios. ¿Se dan ustedes cuenta? Fuimos escogidos por Él para dominar la tierra, el universo, si lo quieren ver de esa manera, ¿verdad? Dios estaba solo, pero Dios es todo. Es que difícil, ¿no? Para que te los transmitas a los que te van a escuchar. Lo importante es entender que llegó el momento en que Dios quiso compartir todo su poder con nosotros y nos escoge y crea la humanidad. Pero hay otros momentos, también en el Génesis, sobre todo en el capítulo 6, ¿te dice algo esta imagen? Sí, es el arca de Noé. Y dice el capítulo 6, fíjate bien, Noé era un hombre justo y honrado entre sus contemporáneos, un hombre fiel a Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet.
Pero la tierra estaba pervertida a los ojos de Dios y estaba llena de maldad. Dios se fijó en la tierra y vio que estaba pervertida porque la gente tenía una conducta perversa. Y entonces llamó Dios a Noé y le dijo: tengo decidido el fin de todos los seres vivos, porque toda la tierra está llena de violencia a causa de los hombres. Voy a exterminarlos y a todos los de la tierra. Y después Dios le da instrucciones para que él se salve, ¿verdad? Ahí donde dice qué debe de hacer, qué debe de construir, etc. Y más adelante, cuando ya después pasa todo y vuelve otra vez a acercarse las aguas, entonces viene precisamente la siguiente parte del capítulo 9, donde has de recordar que hace un pacto. Dios lo vuelve a llamar y le dice: Dios, voy a establecer mi alianza con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivos que los han acompañado. ¿Sí se dan cuenta? ¿Y cuál es la alianza? Dice aquí más adelante: cuando yo cubra las nubes, la tierra y las nubes aparezca, va a aparecer el arco, y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los vivientes de la tierra. Y las aguas del diluvio no volverán a exterminar a los seres vivos. Eso escogió Dios, por eso a esa familia, a Noé y a sus hijos. Los hijos iban con sus esposas, ¿sí se acuerdan? Los escogió para algo muy importante. Y luego tenemos más adelante, todavía hay otros ejemplos antes, pero quiero destacar este otro, en el libro del Éxodo, ¿se acuerdan? Cuando precisamente Moisés, dice en el capítulo 3, pastoreaba el rebaño de Jetro, su suegro, que era el sacerdote de Madián. Moisés guió el rebaño lejos por el desierto y llegó al monte Horeb, la montaña de Dios. Y allí se le manifestó el ángel del Señor bajo la apariencia de una llama que ardía en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Y entonces Moisés se dijo: voy a acercarme para contemplar esta maravillosa visión y ver por qué no se consume la zarza. Pero cuando el Señor vio que se acercaba para mirar, lo llamó y le dijo desde la zarza, escogiéndolo: Moisés, Moisés. Y Moisés respondió: aquí estoy. Dios le dijo: no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés entonces se cubrió el rostro porque temía mirar a Dios. Palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Vuelve a llamarlo para algo. Ya sabemos cuál fue su misión de Moisés. Y finalmente, en esta parte, para saber lo importante que es de entender por qué Dios nos escoge, y de acuerdo a este año litúrgico, quiero destacar en la parte del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos de 12 al 15, el momento en que Jesús es llevado al desierto, llamado por el Espíritu Santo. Sí, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, pero también Él fue escogido dentro de su humanidad. Y fue cuando precisamente lo lleva y le dice: el Espíritu lo impulsó llevándolo hacia el desierto, donde Satanás lo puso a prueba durante 40 días. Date cuenta de lo importante que es
y vienen precisamente las pruebas. Yo siempre he dicho que antes de iniciar su ministerio, Dios, antes de iniciar el proceso de evangelización, primero Dios tuvo que estar en su bootcamp, o sea, en su entrenamiento. Lo que venía era muy duro. Yo te pregunto, ¿tú que has entrenado y preparado, estás listo para lo que venga? ¿Estás dispuesto a pasar las tentaciones, que principalmente son tus apegos, y que básicamente son 4, como los que pasó Jesús: el poder, la riqueza, el placer y, sobre todo, el honor? ¿Sí? Poder, riqueza, placer y honor. Son las tentaciones que tuvo Jesús y son las tentaciones que todos los seres humanos, como Él mismo quiso hacerlo, pasamos, pero no todos verdaderamente triunfamos ante las tentaciones. Caemos muchas veces, pero tienes que identificarte. Acuérdate, tenemos que ser como Cristo para los demás. Entonces, entrando en materia, esto que les acabo de dar como una introducción es algo que tú puedes transmitirles también a los participantes, ya sea catecúmenos o candidatos o catecúmenos y candidatos, porque es la parte importante de hacerles, explicarles y hacerles entender lo que significa el que sean elegidos por Dios y que una manera material de confirmar esa elección es con la inscripción de sus nombres en el libro de los elegidos. Porque antes de ser bautizados, primero se ponen sus nombres en el libro. En nuestro manual, les recuerdo, aquí, vamos a ir viendo algunos puntos importantes. Ahí los números que están entre paréntesis están indicándonos precisamente a cuáles numerales me estoy refiriendo. Me voy a adelantar algunos porque el número 106 es cuando se refiere a cuando vamos a enviar a la elección a los catecúmenos y a los candidatos. Pero me interesa clarificar primero qué es la elección. Ya dijimos que ser elegido es ser escogido y es algo para algo, ¿no? Entonces, nuestro manual dice que se hace la elección por parte de la Iglesia, o sea, la selección y admisión de los catecúmenos, que por su disposición personal sea idóneo para acercarse a los sacramentos de la iniciación en la próxima celebración. Se llama elección porque la admisión hecha por la Iglesia se funda en la elección de Dios, en cuyo nombre actúa la Iglesia. Se llama también inscripción de los nombres, que eso está en los numerales 118 a 128, porque los candidatos en prenda, o sea, como prueba de fidelidad, escriben su nombre en el libro de los elegidos. Por eso el rito de envío, cuando vamos a enviarlos, como van a poderlo hacer los que puedan, porque yo sé que algunas parroquias luego no se pueden enviar o no se va a poder enviar, ahora va a ser, y es presencial, ¿verdad? Si se van a enviar, se tiene que hacer un rito de envío, en donde parte del rito, como lo veremos después, es el que firmen acompañados de sus padrinos, que pongan su nombre en el libro de los elegidos. Ahora bien, si no van a poderlos enviar y en la parroquia misma se va a poder hacer la elección que pidiendo la autorización al obispo se puede hacer, entonces no es necesario hacer los dos ritos separados, sino se hace un solo rito en donde firman, ponen su nombre y además son elegidos. ¿Ok? Este es más o menos lo que podemos observar
cuando firman el nombre de los elegidos. Entonces, tenemos que entender, pues, entre envío y elección. Normalmente, por eso lo acabamos de decir hace un momento, antes de que se celebre la elección, se requiere que los catecúmenos tengan la conversión de la mente y de las costumbres y suficiente conocimiento de la doctrina cristiana y tengan claros sus sentimientos de fe y de caridad, es decir, de amor. No es que se les haga una prueba, pero para poder decir que terminó el catecumenado y van a poder entrar en el momento de purificación e iluminación, tenemos que hacerles notar que ellos deben de estar claros de ese cambio de vida que tienen que llevar en cuanto a sus costumbres y de ese conocimiento que deben de tener acerca de nuestra fe, de nuestra doctrina cristiana y esos sentimientos de lo que significa creer. Sí, hay que creer en Dios, tenemos que decirles, pero algo que tenemos que resaltarles es que no solo es creer en Dios, sino sobre todo creerle a Dios, es decir, tenerle la confianza de que lo que conversamos con Él, lo que le pedimos a Él nos los va a dar, porque Él siempre cumple. Nosotros somos los que fallamos, ¿verdad? Pero date cuenta que por eso luego le echamos la culpa, porque casi siempre decimos, bueno, pues si me pasó algo malo fue por voluntad de Dios. Pues fíjate que no, porque la voluntad de Dios es una, y varios de ustedes lo saben, la voluntad de Dios es que seamos felices, a pesar de, lo dije en la oración al principio. Y Dios quiere que si haces tu voluntad, lo más simple es precisamente de ser feliz, es cuando tú haces felices a los demás sin esperar nada a cambio. Y ahí es donde tiene que ver la caridad y sobre todo el creer, la fe. Creer en Dios y creerle a Dios que Él quiere para nosotros nuestra felicidad. Durante la celebración del rito, tiene lugar la manifestación de su voluntad y la sentencia del obispo o de su delegado delante de la comunidad. Estamos hablando ya cuando llegan con el obispo o cuando, si fue delegado esta potestad, este poder, en el párroco sobre todo, entonces van a tener que tener un interrogatorio y contestar precisamente. En ese rito de elección es cuando, a nombre de todos nosotros, los coordinadores, los catequistas o los directores de formación presentan al obispo el libro de los elegidos. Ustedes lo deben de conocer, deben de saber que existe, deben de conocerlo y verlo, sentirlo. Por eso así van a poder comprender que la elección rodeada de tanta solemnidad, sea como el eje de todo el catecumenado. Por eso es muy importante este rito y todo lo que representa, como lo vamos a ver enseguida. ¿Cómo es esta liturgia? Primero para el envío hacia el rito de elección con la inscripción de los nombres, cuando lo hacemos por separado y que está en los numerales 129 y 136. Pocas palabras nos dice cuándo debe de hacerse. Lo debemos celebrar normalmente antes del primer domingo de Cuaresma o, si es el caso, en este caso va a ser sábado 20, recuerdo, que va a ser la celebración, 20 de febrero, que es cuando va a ser el rito de elección. Si van a enviarlos a las parroquias donde se va a tener este evento, lo ideal sería que lo hicieras el domingo anterior, o sea, antes del miércoles de ceniza o despuesito del miércoles de ceniza, si hay misa el viernes, por ejemplo, o entre semana, o inclusive no se necesita hacer una misa, puede hacerse solo el rito.
En este rito la Iglesia ratifica que los catecúmenos están listos para los sacramentos de iniciación y pasan a ser ahora elegidos, como dijimos al principio en las definiciones. Serán aceptados por el obispo, quien recibe simbólicamente a los elegidos en el libro donde fueron anotados sus nombres. Los elegidos expresan en este rito su deseo de recibir los sacramentos. Ya les dije, se les hace un interrogatorio, se les pregunta. Y entonces, después de esto, es cuando iniciarán el periodo de purificación y iluminación, como te dije, que lo ideal es que coincida con la Cuaresma. En sí, ¿cuál es la liturgia para el rito de elección? Que está totalmente descrita en nuestro manual, pero yo te voy a dar solo algunos datos importantes. Como dijimos, de preferencia el primer domingo, o sea, al comienzo de la Cuaresma, que es la preparación próxima de la iniciación sacramental, se debe celebrar la inscripción del nombre y la elección, en la cual la Iglesia ha oído el testimonio de los padrinos y de los catequistas, confirmando su voluntad. Los catecúmenos juzga de su preparación y decide si pueden acercarse a los sacramentos pascuales. Con la ceremonia de la elección concluye el catecumenado y, por tanto, el largo aprendizaje de la mente y el del corazón. Por eso es muy importante toda la parte anterior, todo lo que es el periodo de preguntas o precatecumenado y todo el catecumenado, que es donde se explican desmenuzadamente cada uno de los sacramentos y cada uno de los deberes del católico cristiano. Por esta razón, para que alguien pueda ser inscrito entre los elegidos, se requiere de él la fe iluminada y la voluntad deliberada de recibir los sacramentos de la Iglesia. No nada más porque ya llegaron hasta ese momento, quiere decir que ya estén listos. No hay un principio o un fin dentro del proceso. Por eso les recuerdo, esto no es un programa que empieza en tal fecha y termina en otra con la recepción de los sacramentos. No, tiene que ser a lo largo del año de preferencia. Sí, lo ideal es que se pueda vivir junto con el año litúrgico. Por eso, en la mayoría de los casos, se inicia el proceso con el año litúrgico y reciben sus sacramentos durante la Pascua, o durante la vigilia de Pascua, que eso es también lo importante. Ya hecha la elección, se le instará a seguir a Cristo con mayor generosidad a través de ese proceso de purificación e iluminación, que seguirá conociendo más de nuestra fe. Eso es lo importante. En lo que toca a la Iglesia, la elección es como el centro de la atenta solicitud hacia los catecúmenos. Ellos son el centro de atención. Por eso el obispo, los presbíteros, los diáconos, los catequistas, los padrinos y toda la comunidad local, cada uno en su orden y a su modo, después de diligente reflexión, dará su parecer acerca de la instrucción y aprovechamiento de los catecúmenos. Por eso les van a preguntar a todos, tanto a ustedes como a los padrinos y a la misma comunidad en el momento. Si van con el obispo o en la parroquia que va a tocarles, van a escuchar que se los van a preguntar. El rito se hará en la iglesia o en alguna iglesia en especial, o por necesidad en otro lugar conveniente y apropiado. Hasta el año antepasado se hacía en un centro de convenciones, no sé si a algunos de ustedes les tocó, en donde era más impresionante todavía porque veíamos cuántos nuevos católicos estaban llegando, cuántos nuevos personas, candidatos y catecúmenos estaban queriendo ser miembros de nuestra fe, miembros de nuestra iglesia, miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que les preguntan?
¿Y qué es lo que tienen que contestar los padrinos? Dice, la pregunta principal es, padrinos, ¿ustedes han escuchado estos catecúmenos fielmente han escuchado estos catecúmenos fielmente la palabra de Dios proclamada por la iglesia? Y todos deben de responder, sí, lo han hecho. ¿Han comenzado ellos a caminar ante Dios guardando la palabra recibida? Y tienes que contestar si lo han hecho, siempre y cuando lo hayan hecho, ¿eh? ¿Han compartido ellos la compañía cristiana de sus hermanos y hermanas? ¿Se dan cuenta? Después, dentro de esta primera interrogatorio, le pregunta también a toda la asamblea. Y después de eso, se hace una oración de toda la comunidad, que son peticiones y súplicas, pero que vamos a hacer por los elegidos. Van a encontrar en el manual que hay dos opciones. Ustedes pueden escoger, si se hace en la parroquia, ustedes escogen la que consideren más conveniente. Pero si se va a hacer en donde vamos a asistir algunos, con uno de los obispos, entonces ya están definidas. Después, el obispo hará la oración sobre los elegidos y los despedirá. Casi siempre que hemos estado en un rito de elección, no ha habido una celebración eucarística, es decir, no ha habido una misa, pero sí se ha hecho una liturgia del momento porque se escucha la palabra proclamada con precisamente las lecturas del domingo correspondiente, que siempre es, o se trata de que sea, del primer domingo de Cuaresma. Entrando en el punto de la elección una vez más, ¿qué significa? Porque desde el día de la elección y de su admisión, los catecúmenos reciben la denominación de elegidos. Ya no son más catecúmenos, ya son elegidos, son competentes porque todos juntos pretenden recibir sacramentos de Cristo y recibir el don del Espíritu Santo. También se les puede llamar iluminados, ya que el bautismo mismo recibe también el nombre de iluminación y por él los neófitos son inundados con la luz de la fe. O sea, en el momento en que van a ser iluminados o que están por iluminarse, por eso el proceso, ¿te acuerdas que te dije? Proceso de purificación e iluminación para llegar a recibir los sacramentos. En este periodo, la preparación intensiva del ánimo, que se ordena más bien a la formación espiritual, o sea, en el proceso de iluminación, que a la instrucción doctrinal de la catequesis, se dirige a los corazones y a las mentes para purificarlas por el examen de la conciencia y por la penitencia, y para iluminarlas por el conocimiento más profundo de Cristo el Salvador. Es verdad, tal vez tú lo sabes muy bien, los que van a ser bautizados no requieren tener el sacramento de la reconciliación, porque de hecho lo están quedando purificados en el momento del bautizo, pero sí pueden hacer una reflexión personal, pueden meditar y hacer un examen de conciencia y hacer precisamente un esfuerzo para que no vuelvan a caer. Si ya van a ser bautizados, van a quedar limpios, lo ideal sería que permanecieran limpios. Por eso el símbolo de la vestidura blanca en los catecúmenos que se convierten en neófitos cuando son bautizados, quedan blancos. Ojalá y así fuera para siempre. Esto se va a verificar por medio de varios ritos, especialmente el escrutinio, es decir, los 3 escrutinios que son precisamente los siguientes 3 domingos de la Cuaresma, que son muy importantes para que los vivan, sobre todo los elegidos, pero también los candidatos, que aunque ya sean bautizados, también estén presentes. Y vas a encontrar también aquí en nuestro manual, ¿verdad?, cada uno de las liturgias del momento. Y te recuerdo que no importa el ciclo litúrgico, o sea, el año litúrgico, siempre se leen
los del ciclo A. Por ejemplo, ahorita estamos en el ciclo B, ¿cierto? Que escuchamos a Marcos. Bueno, pues si tenemos catecúmenos y candidatos que van a estar recibiendo sus escrutinios, sus ritos de escrutinios, en ese domingo que se haga, se debe de leer las lecturas del ciclo A de Mateo, porque son 3 aspectos muy importantes que se ven ahí para que ellos lo entiendan. Acuérdate, es el evangelio que nos habla de la samaritana, el evangelio que nos habla del ciego de nacimiento y el evangelio que nos habla de la resurrección de Lázaro. El perdón de todo, de como la samaritana que tenía una vida muy especial, el abrir los ojos para ver la verdadera luz y conocer el camino que tenemos que seguir y el resucitar a una nueva vida a través de mi bautizo. Eso es lo que tenemos que hacerles notar a los que van a recibir el bautismo. Y sobre todo, si son niños, que les recuerdo que tienen que ser mayores de 8 años, ¿no? Con mayor razón lo deben de vivir y deben de decirles antes que tienen que ver todo lo que esté sucediendo para que lo disfruten. Por eso esto tiene que ver también con las entregas del credo o símbolo y del Padre Nuestro, la oración al Padre. ¿Sí? Esas se hacen también durante, tenemos todavía un domingo más, que puede ser el siguiente después de los escrutinios, ¿verdad? Pueden ser los 2, o el Padre Nuestro puede ser incluso antes. Eso ya es cuestión de acomodarse ustedes mismos. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta dentro de cada uno de estos momentos especiales y sobre todo de este momento que vamos a vivir junto con ellos, de el momento del rito de envío y del rito de elección? 4 son los elementos litúrgicos que no debemos de dejar pasar nunca. La palabra, obviamente, la música, los movimientos y el ambiente. La palabra creo que no tiene problema, ¿verdad? Es precisamente la liturgia de la palabra, escuchar lo que nos van a decir, la explicación, la exegesis que nos hacen a través de la homilía. La música, que siempre tiene que ver mucho con ese momento tan importante, por eso no debe de faltar la música, ni la palabra ni la música. Los movimientos, el desplazarse, el que los acompañen los padrinos, el que les pongan las manos en el hombro, etcétera. Y el ambiente, ese ambiente de respeto y de reverencia, esos momentos, el poner el libro en un lugar especial donde van a poner su nombre, el que cuando pasan al ser presentados, todos esos movimientos. El detalle es que no falte ninguno, por favor, porque luego hay veces que no los hacemos. Y estos elementos litúrgicos son muy importantes en este proceso de conversión, en este proceso que los lleva por el camino de la fe verdadera. Además de estos momentos, hay 3 pasos litúrgicos que hay que hacer dentro de lo que podemos llamar el recuento, la catequesis mistagógica. Después de cada uno de estos momentos que vamos a vivir con ellos, desde el rito de aceptación primero, el rito de envío, el rito de elección, los escrutinios, hasta el rito de la vigilia pascual, de recepción de los sacramentos, tenemos siempre que considerar la preparación. ¿Cómo? Hay que hacerles un ensayo siempre y explicarles lo que va a pasar, ¿verdad? Por ejemplo, para el rito de envío y de elección, hay que, en nuestra reunión que tenemos, en nuestra sesión, que ojo, y lo subrayo, no digan en nuestra clase, porque no es una clase.
es una sesión para compartir entre nosotros. Tiene que haber preparación con un ensayo y una explicación. Tenemos que entender y dar a explicar el mismo evento, el evento ritual, cómo se va a desarrollar, qué instrucciones tenemos que atender y también cómo vamos a reflexionar para evaluar y discernir, o sea, meditar lo que sucedió. Por eso es una catequesis mistagógica, siempre después de cada rito. Esta catequesis mistagógica tenemos que estar conscientes de que el evento siempre es un encuentro con Dios. Que vamos a recordar o recordando que el evento, sus símbolos, las acciones, los textos, tomándose el tiempo necesario para recordar lo que pasó. Ojalá y lo pudieras no solo grabar en tu mente, sino grabar todo, ¿verdad? Ahora que se puede con toda la tecnología, y lo vuelvas a repetir cuando ya pasó. Eso es lo que es la mistagogia, ¿verdad? Es cuando ya pasó, revisar, entender el misterio de lo que sucedió, recordándolo, reflexionando, compartiendo lo más que me llegó, identificándome, afectándome para bien o para mal. Porque sí, puede ser que me haya movido o no, o me haya aburrido, o por el contrario, tenemos que decirlo y hacer que nos lo digan. Siempre, en la sesión que tenemos de nuestra sesión de Rica, siempre podemos dar el ejemplo empezando nosotros diciendo cómo vivimos, aunque ya tengamos nuestros sacramentos, decir cómo vivimos ese ritual, ese rito en donde participaron nuestros compañeros, para que haya una verdadera conversión. Es decir, siempre que estén conscientes a qué me compromete y esa conversión, cómo enfrentarla y contestarse a esa pregunta, ¿por qué es importante y cómo viviré ahora? Eso es la parte importante. También debemos siempre hacer una conexión en la vida de ellos con su situación actual, con su relación con el mundo y terminar con una catequesis. Acuérdate, catequista o catecismo significa hacerse eco al llamado, eco a la palabra de Dios, lo que la escritura y la palabra nos enseña, lo que aprendemos de los símbolos, las acciones y los textos. ¿Qué preguntas te pueden ayudar para que ellos respondan? Bueno, preguntarles de lo que acabas de vivir en el rito, que estas preguntas aplican para todos los ritos, ¿eh? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Cuál fue la parte más importante para ti? ¿Qué fue lo que te acuerdas que viste, que oíste, que hiciste, que sentiste? Y eso que viste, que oíste, que hiciste o que sentiste, ¿qué significó para ti? Esta es bien difícil porque luego no se acuerdan. ¿De qué te acuerdas de la Biblia o de nuestras tradiciones cristianas? O sea, de lo que escuchaste, ¿qué referencias tienes? Por eso tienes que estar claro de hacerles ver otra vez las lecturas que se proclamaron y el momento que vivieron, de dónde viene, como hoy al principio inicié, diciendo cómo hemos sido elegidos desde el principio y por qué ahora ellos son elegidos. La pregunta importante para saber si están avanzando es, ¿qué te dice de tu fe? Todo lo que viviste, ¿qué te dice de tu fe, de la doctrina, del catolicismo? ¿Qué piensas? Y sobre todo, ¿cómo cambia o mejora tu creencia en Dios lo que haces en tu vida diaria? Sí, tenemos que aprender, y no nada más ellos, sino nosotros, los catequistas, los que compartimos con ellos, ¿verdad?
¿cómo vamos a tratar de pasar esos 4 apegos, esos 4 tentaciones? ¿No? Te las repito para que te las aprendas. Poder y riqueza, placer y sobre todo honor. No te las dije en el orden en que se la presentaron a Jesús, pero tú lo sabes. Placer fue cuando le dijo, ¿tienes hambre? Come, te vas a sentir bien, vas a estar alimentado. ¿No es un placer la comida? Y como eso, tantas cosas que te producen placer, acuérdate. Poder y riqueza, cuando le dice, mira, todos estos reinos son míos y yo te los doy si te arrodillas conmigo, ¿te acuerdan? Y honor, lánzate desde acá arriba, al fin que si, para que te rindan honor y vean quién eres, y si de veras eres, tu padre mandará a los ángeles para que no te pase nada y todos se darán cuenta y entonces tú vas a te van a rendir honor. Pero tú, ¿cómo vences eso? Esas ganas de que seas reconocido, esas ganas de hacer lo que no debes de hacer, pero que te produce placer, esa gran tentación de apego por el dinero, la riqueza, por tener poder. Bien, para aterrizar, finalmente, solo recordarles, cada uno de ustedes debe de recibir a través de sus directores de formación para adultos o de educación religiosa en sus parroquias, que estas son las 4 parroquias designadas para que sean, para que asistan y reciban la elección, los catecúmenos, ¿verdad? Que en esta ocasión, por cierto, de preferencia, o no de preferencia, obligatoriamente solo van a asistir los catecúmenos. Y una vez se los quiero decir, únicamente los que no son bautizados con sus padrinos, únicamente, o sea, no vamos a poder llevar ni papás, ni hermanitos, ni la abuelita, ni tíos, ni nadie. Solo el catecúmeno con su padrino. ¿Verdad? Es muy importante que estemos claros en esto, precisamente por la sana distancia, por el límite de personas, etcétera, etcétera. Si ustedes quieren hacer el rito de envío, perdón, el rito de elección como recordatorio para los candidatos en su parroquia, lo pueden hacer. Es el párroco el que se pondrá de acuerdo con ustedes, ustedes con él. Habrá al mismo tiempo 2 celebraciones el sábado a las 10 de la mañana en la iglesia de San Felipe Vinici y en la iglesia de Santa Catarina de Siena. Y también dos eventos a las 2 de la tarde el mismo sábado en San Peter Chanel y en San Lawrence, ¿verdad? Ustedes saben muy bien en dónde están esas parroquias. Si alguien no estuvo presente de sus parroquias, saben ustedes que se dedica a esto, o sea, que está en la tarea de la formación de iniciación cristiana, háganselo saber. Yo con esto, de hecho, pues termino, ¿verdad? Ya nada más quisiera yo, si hay alguna pregunta,